segundo capítulo de una trilogía dedicada al socialismo, ya que como sabemos hace poco se cumplieron los 100 años de la revolución bolchevique. Hoy haremos un pequeño análisis sobre lo que es el Manifiesto Comunista, uno de esos libros que mucha gente dice haber leído, pero que cuando lo hace generalmente miente. Y la verdad que vale la pena leerlo tanto para socialistas como para liberales, porque ahí Marx desnuda prácticamente cuáles son sus verdaderas intenciones para con el socialismo. Ahora también vamos a hablar del aporte de Lenin al socialismo, puesto que como sabemos Lenin fue el primero en poner en práctica la teoría socialista 70 años después de teorizada por Marx, pero sobre todo porque escuchamos a funcionarios de nuestro gobierno decir y pregonar en realidad que ellos son socialistas marxistas-leninistas. Pero primero, mucho antes de todo esto, en 1825, Robert Owen intentó crear una sociedad socialista. Él era un empresario acaudalado que compró en Estados Unidos un pueblo entero con muchísimas edificaciones y miles de hectáreas fértiles de tierra, e invitó allí a gente y pensadores de todo el mundo. Si bien las viviendas no eran suyas, nadie pagaba por el alquiler. Y si bien su régimen era socialista, era bastante estricto en muchos aspectos como la higiene o la educación, se podría decir que en otros fue bastante vanguardista. Pues por ejemplo prohibió el trabajo infantil, redujo las horas laborales e incluso daba días de licencia por baja médica. Pero en lo demás sí era el socialismo que conocemos. Había un almacén central donde todo lo producido se acopiaba y luego la gente debía ir y tomar lo que necesitara. Como es típico del socialismo, en principio suena bien. Ahora, él estaba seguro que mediante la educación y las reglas claras y estrictas, los hombres podían llegar a moldearse, como el hombre nuevo de Marx, algo así. Y además tuvo la osadía de llamarle el segundo advenimiento de la verdad, pues él creía que esto era algo incontrovertible. Y bueno, para superarlo Marx al final dijo que su teoría era científica. O sea que si comenzamos por allí, el caso es que en la época no habían sistemas de refrigeración. Y por ejemplo el paso de llevar todo primero al almacén central para luego repartirlo, simplemente hacía que la mayoría de la comida, en especial lo que era verduras y vegetales, llegara en mal estado. Este es un ejemplo típico de las cosas que ocurren y ocurrían habitualmente en el socialismo. O sea que al poco tiempo la gente, que ya no tenía que preocuparse por un mañana, pues tenían todo, comenzó a dedicarse más al ocio que al trabajo. Mucha gente también se fue simplemente porque no le gustaban las reglas, cosa que parece también estar atada al socialismo, pues los socialismos siempre construyen muros, pero a diferencia de los demás países, estos no son para impedir la entrada de otros, sino la huida de sus propios ciudadanos. Y entonces, 2 años y 7 constituciones después, el pueblo de New Harmony o Nueva Armonía, que fue el que fundaron, se convirtió en un pueblo fantasma. Y entonces vemos que desde la primera hasta la última vez, el socialismo no ha sido más que la historia del fracaso y la miseria. Y siempre fracasa por las mismas razones, pero también este zombie socialista revive siempre por las mismas razones. Pero estos serán los temas de análisis del próximo programa. Como les dije en el anterior programa, a diferencia de lo que creen los progres y millennials, Marx no estaba contra la propiedad privada, pero sí estaba en contra de que alguien que no sea el gobierno maneje los medios de producción como son las fábricas, las minas, etc. Entonces de entrada ves que el socialismo te dice que existen dos clases sociales y que hace que una se rebele y aniquile a la otra, pero como todos sabemos, esta es otra contradicción de lo descrito y escrito por Marx, pues para él sí debía haber una sola clase social y lo que debía pasar es que luego de creado este hombre nuevo, de seguir estos pasos del manifiesto comunista, simplemente el Estado sería innecesario y llegaría a desaparecer. Cosa que como vimos, Owen ya había pensado mucho antes, esto del hombre nuevo, un tipo que era sumamente moral, totalmente desprendido y que no necesitaría de un gobierno. Ahora, como pueden imaginar, ese no es el negocio rentable para nadie como lo es el Estado. Y contrario a lo que pasa, el Estado en realidad en lugar de achicarse o perderse, empezando por la teoría de Lenin, se hace omnipresente y entonces crea otra clase social. Entonces tenían los proletarios y en realidad
la cúpula del partido. Ahora, como vimos, también pueden ser un tipo de partidos por sucesiones hereditarias, como el caso de Corea del Norte o Cuba, o que fue más o menos lo que está pasando en Venezuela. Entonces, desde Stalin hasta Morales, todos tratan de convertir en sus súbditos a todo el mundo, y por lo general este tipo de dictaduras o son personalistas, como en el caso de Cuba, Corea del Norte o Bolivia, o como en el caso de China desde la muerte de Mao, manejada por una cúpula del partido que ya vimos que en realidad sí es superior a una élite o incluso a una burguesía, pues prácticamente a ellos las leyes no los tocan, y estaríamos hablando de más o menos una aristocracia monárquica estilo siglo XV. El Manifiesto Comunista comenzó como un panfleto elaborado y terminó publicado como un corto libro en 1848. Esto fue mucho después de lo de Robert Owen. Tiene unos cuantos capítulos. El primero era Burgueses y Proletarios, el segundo Proletarios y Comunistas, que marcaba cuál era la posición justamente de los comunistas ante los proletarios, en donde fusionaba ambos y dice que básicamente son los mismos y que tienen los mismos objetivos. El tercer capítulo habla de una literatura socialista y comunista, del comunismo feudal, el comunismo socialista pequeño burgués, el socialismo verdadero. Recordemos que Marx y Engels hablaban de su teoría como una teoría científica. Habla también de un socialismo conservador burgués y se refiere a este como a los burgueses arrepentidos que querían remediar los males de la sociedad, pero como siempre solamente con el fin de consolidar esa sociedad burguesa. Habla del socialismo utópico y por último de la posición de los comunistas ante los partidos opositores. Ahora, eso no es nada más que pasar por la superficie de lo allí escrito, y la verdad es que es un texto que debe ser leído, como ya había dicho, y estamos hablando de unas 50 páginas. Ahora, luego de leer el Manifiesto Comunista, te das cuenta que varias cosas que te cuentan los progres simplemente son una mentira. Una de esas, por ejemplo, es constatar la admiración que Marx sentía hacia la burguesía, pues él creía que esta era la clase más revolucionaria de la historia, pues había liquidado todo lo que se le ponía enfrente, como por ejemplo el sistema feudal, el cual consistía en pequeños feudos que eran pequeños mundos muy cerrados, y una de sus características era justamente esta, y que no comerciaban entre ellos. A diferencia de la burguesía, quienes se abocaban al comercio, pues una característica tanto de la burguesía como del capitalismo es que siempre es expansiva y globalizadora. Esto sin contar que para Marx básicamente la única forma de llegar al socialismo eran las revoluciones socialistas, pero que para comenzar estas revoluciones él decía que se debían seguir, como ya habíamos dicho, ciertos pasos, y uno de ellos era tener un capitalismo, un grado de capitalismo muy avanzado. Por eso lo pensó principalmente para países como Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, y contrario a eso se dio en un país básicamente agrario. Y claramente esta ha sido una de las otras tantas profecías de Marx que jamás se llegaron a cumplir. Ahora, por motivos de tiempo y del programa, me es difícil extenderme en el análisis, pero espero poder despertar su curiosidad por la historia y la política, pues son dos temas muy alucinantes. Ahora, lo que el manifiesto comunista hace, como mencioné, es marcar los pasos que deben seguir para conseguir los socialistas su objetivo, como es la creación de este hombre nuevo y de esta sociedad perfecta e igualitaria. Entre estos objetivos estaban, por ejemplo, cosas simples como la expropiación de los medios de producción, impuestos más altos a los más pudientes, no sé cuánto en realidad podría durar esto porque al final les van a terminar quitando todo. También se habla de cosas como terminar con el derecho a la herencia, o sea que el día que tú te mueras no podrías heredarle nada a tus hijos ni a nadie, y todo esto pasaría a ser eh, propiedad del Estado, como por ejemplo el señor Correa lo intentó bastante en el Ecuador. También estaba otra cosa que trataron bastante, confiscar la propiedad de los inmigrantes, una de esas socialistas y amistosas políticas que fomentan la producción y el emprendimiento. También está la centralización del crédito, la centralización de los medios de comunicación, por supuesto, para que solamente pueda existir una verdad y una realidad,
la de ellos. También está la expansión de las empresas estatales, como no, eso lo estamos viviendo en nuestro país todo el tiempo. Y también la idea de combinar el agro con la industria manufacturera. Ya sabemos cómo le fue, por ejemplo, a Lenin, a Stalin y a Mao en ese sentido. Ahora, mediante este proceso, supuestamente lo que resultaría es la imposición de esta nueva sociedad igualitaria, la cual estaría habitada por este hombre nuevo creado por el socialismo, lo cual se llegaría a convertir desde ese momento en comunismo. Y esto, como sabemos, es algo que en realidad no llegó a pasar. Pero la idea era que este hombre nuevo crearía esta sociedad perfecta donde ya no existiría ni el dinero ni la propiedad privada. O sea, la idea es que este hombre nuevo básicamente tenía que suprimir gran parte de su humanidad en base a adoctrinamiento. En esta sociedad todos estaríamos despojados de envidia, pero también de sueños, de anhelos personales. Y como pueden imaginar, Marx en realidad nunca explicó cómo es que esto llegaría a pasar, pero en lugar de pasar lo que Marx predijo, lo que en realidad pasó es lo que Orwell dijo que pasaría en la rebelión de la granja. Ahora, como dije y como todos sabemos, al menos por las veces que lo repiten, nuestros gobernantes no son solamente marxistas, sino también marxistas-leninistas. Entonces vamos a ver cuál es el aporte teórico de Lenin y qué lo diferencia del marxismo puro. Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, a diferencia de Marx, no pensaba que los obreros debían luchar contra el zar, un gobierno sanguinario, sino que también él pensaba que esta lucha ya se estaba dando, pero creía que había que darle un empujón hacia la lucha de clase. Y en 1917, a inicios de la Revolución Bolchevique, pregonaron la Unión Obrero-Campesina, de donde nace el conocido símbolo de la hoz y el martillo. El leninismo obviamente se basa en el marxismo, adopta de este cosas como la lucha de clases, a lo que el leninismo denomina el motor de la historia, pues es el que ha impulsado todos los cambios que la sociedad ha sufrido. El leninismo planteaba que el proletariado debía dirigir el país para poder regenerar el mundo y para crear una comunidad sin clases sociales. Ahora, recordemos que el fin último del marxismo era un mundo sin clases sociales, pero también sin gobierno, pues este hombre nuevo no necesitaría de uno. Respecto a esto, Lenin creía que el proletariado debía convertirse en la vanguardia y gobernar mediante un partido único. Sí creía en la destrucción del Estado como institución, pero para la implantación de la dictadura del proletariado mediante la lucha armada para evitar así una contrarrevolución. Ahora, él decía creer en la democracia, pero no en una democracia capitalista que según él estaba diseñada para favorecer a los ricos. En esa parte puede uno coincidir con él en el análisis, pero su fin y sus métodos son otra cosa, pues como todos sabemos, él y su sucesor Stalin tenían en la brutalidad una de sus herramientas favoritas y más utilizadas. No nos podemos olvidar de las purgas y los gulags. Ahora, la creación de ese partido único significó cambios y diferencias importantes en cuanto al marxismo. Ahora, hablando de esto de la brutalidad, se dice que incluso Lenin había dejado instrucciones para evitar que Stalin llegara al poder, pues la brutalidad que éste demostraba y su indiferencia por la vida eran algo difícil de creer, y en ese sentido Stalin, quien se convirtió en la inspiración para la mayoría de los regímenes socialistas modernos, utilizó el terror como una de sus principales herramientas a la hora de gobernar. Esta brutalidad en la obtención de mano de obra era increíble, y al igual que en la China, los muertos del socialismo en la Unión Soviética se contan en decenas de millones. Algo para contextualizar esto, los campos de prisioneros, los gulags, donde estaban principalmente prisioneros políticos, eran los que producían el 80% del carbón y el 85% del acero del régimen, lo cual hizo que la Unión Soviética durante este tiempo tenga en lo económico un vertiginoso crecimiento, pero siempre a costa de un increíble costo social, como por ejemplo la hambruna de Ucrania en 1932, donde murieron entre 6 a 8 millones de personas solo por el hambre, sin contar los que murieron en los campos de trabajo forzados o simplemente asesinados, algo que pudo ser superado solamente por otro socialista, Mao. Pero de esto y del análisis final del por qué fracasó el socialismo, que creo que en realidad es la parte más interesante, hablaremos el próximo programa.
en un par de días. Soy Iván Luque, hasta entonces, y esto fue El Mero Fondo.